Todo el mundo tiene una filosofía de la vida, pero pocos de nosotros gozamos del privilegio o el tiempo libre necesario para sentarnos a reflexionar sobre la misma. Pocas veces tenemos en cuenta que la experiencia es una gran maestra. Necesitamos pensar con una postura crítica, buscando pautas de conducta y situándolo todo en el contexto general para abrirnos camino en la vida. Comprender nuestra propia filosofía puede ayudarnos a evitar, resolver o abordar muchos problemas. En todos los casos o problemas que se nos presenten, no tenemos únicamente como opción nuestras propias experiencias, sino también las experiencias de los demás, o como llamaremos entre comillas experiencias prestadas. Lo mejor de disponer de miles de años de pensamiento en los que inspirarse es que muchas de las mentes más sabias de la historia han profundizado en estos asuntos y nos han cedido un legado de ideas y directrices que cabe aprovechar. Ahora bien, la filosofía también es algo personal, usted también es filósofo. Tome cuanto pueda aprender de otras fuentes, pero si lo que quiere es centrar una forma de ver el mundo que le dé resultado, tendrá que tomarse la molestia de pensar por su cuenta. La buena noticia es que, con el debido incentivo, usted es perfectamente capaz de pensar por sí mismo. La vida es estresante y complicada, pero usted no tiene por qué estar angustiado ni confundido. En estos videos buscamos tratar los problemas a los que nos enfrentamos en la vida cotidiana. Somos especialmente vulnerables cuando andamos escasos de fe o confianza, tal como nos ocurre a muchos de nosotros cuando no logramos dar con todas las respuestas en la religión o en la ciencia. En estos videos buscamos entregar toda la información necesaria para que aclare su propia filosofía, así como una guía para conducir su deliberación interior o el diálogo con un amigo. En primer lugar, es necesario identificar la naturaleza del problema, ya que si se trata de un problema físico, utilizar la filosofía para hacer frente a un problema no funcionará adecuadamente. Debe asegurarse de que ésta resulta apropiada a su situación. Si está molesto porque tiene una piedra en el zapato, no necesita asesoramiento, lo que debe hacer es quitar la piedra del zapato. Aunque hable acerca de la piedra que tiene en el zapato, el pie jamás le dejará de doler. Conocerse a sí mismo, meta que enfocan de forma distinta el asesoramiento psicológico y el filosófico, no consiste en memorizar la enciclopedia de usted, es necesario enfocarse en el problema. Por desgracia, con demasiada frecuencia la psicología y la psiquiatría han aspirado a catalogar las enfermedades de todo el mundo, tratando de encasillar a cualquiera que entrara en sus consultas en busca del síndrome o trastorno que sería la causa de su problema, creando a su vez nuevos síndromes para encasillar entre comillas la enfermedad. No todos nuestros problemas deben encasillar en una forma de trauma o síndrome. Cuando Sócrates declaró que una vida sin reflexión no merecía la pena ser vivida, abogaba por la evaluación personal constante y el esfuerzo por mejorarse a sí mismo como la más alta de las vocaciones. Tener problemas es normal, y la congoja emocional no constituye necesariamente una enfermedad. Las personas que luchan por hallar una manera de comprender y manejarse en un mundo que cada día es más complejo no tienen por qué verse etiquetadas con un trastorno, cuando lo que en realidad están haciendo es avanzar por caminos consagrados a la búsqueda de una vida más satisfactoria. Buscaremos formas concretas de aplicar la filosofía al hacer frente a nuestros problemas y dificultades para reconciliar su experiencia con sus creencias. En estos videos buscaremos plantear las situaciones vitales más comunes que enfrentan las personas en su vida. Claro que es difícil llegar a cada problema en particular que nos aqueja, pero estas ayudas nos permitirán resolver casi cualquier problema que tengamos. En estos videos no buscaremos darle un enfoque psicológico o psiquiátrico a nuestros problemas, sino filosófico. Ponemos como ejemplo la siguiente metáfora. La metáfora de la partida de ajedrez planteada por el consejero filosófico Ran Laab ilustra las diferencias entre los planteamientos psicológico, psicoanalítico, psiquiátrico y filosófico. Imagínese que está en plena partida de ajedrez y que acaba de efectuar un movimiento. Una psicoterapeuta le pregunta, ¿qué le ha llevado a hacer este movimiento? Bueno, quería comerme la torre, contesta usted, sin saber a dónde quiere ir a parar.
mas ella seguirá haciéndole preguntas para hallar la supuesta causa psicológica de dicho movimiento, convencida de que la explicación se oculta tras la frase "quería comerme la torre", y quizás usted termine por contarle toda la historia de su vida para satisfacer sus suposiciones. Una teoría psicológica que tuvo gran predicamento y que ahora es objeto de críticas feroces habría sugerido que su comportamiento agresivo actual, querer comerse la torre, sería fruto de alguna frustración del pasado. Un psicoanalista le formula la misma pregunta. ¿Qué le ha llevado a hacer este movimiento? Cuando usted conteste "bueno, quería comerme la torre", él agregará, "muy interesante. Ahora dígame qué es lo que le ha impulsado a decir que eso es lo que le ha obligado a hacer ese movimiento". Puede que él vuelva a sonsacarle toda la historia de su vida, o por lo menos los capítulos referentes a los primeros años. Si aún así no se da por satisfecho, tal vez le proponga algunas razones que usted tenía pero de las que no era consciente, remontándose a su más tierna infancia. Una teoría psicoanalítica que sigue vigente a pesar de ser duramente criticada habría sugerido que su comportamiento posesivo, querer comerse la torre, es fruto de una inseguridad reprimida que tendría su origen en el destete. Una psiquiatra también le pregunta, ¿qué le ha hecho hacer este movimiento? Y usted vuelve a responder, "bueno, quería comerme la torre". Entonces la psiquiatra consulta la última edición disponible del Diagnostic Statistical Manual, DSM, Manual de Estadística y Diagnóstico, hasta que encuentra el trastorno de la personalidad que se adecúa mejor a los síntomas que usted presenta. Ah, aquí está, trastorno agresivo posesivo de la personalidad. Una teoría psiquiátrica que sigue vigente aunque cada vez es más censurable habría diagnosticado su comportamiento como el síntoma de una enfermedad cerebral, y usted habría recibido la medicación apropiada para eliminar ese presunto síntoma. En cambio, un consejero filosófico más bien le preguntaría, ¿qué sentido, propósito o valor tiene este movimiento para usted en este momento? ¿Y qué relación tiene con su siguiente movimiento? ¿Y cómo describiría usted su posición general en esta partida y cómo cree que podría mejorarla? El filósofo contempla su movimiento no como el mero efecto de una causa anterior, sino como algo significativo en el contexto actual de la propia partida, y también como una posible causa de efectos futuros. El filósofo reconocerá su libre albedrío en los movimientos que efectúe y estimará la causa del movimiento elegido confiriéndole toda la importancia que revista pero no por ello la convertirá en el punto clave de la cuestión que le preocupa. Y así es como debemos ver nuestro problema, no como una enfermedad o síndrome. Cuestionaremos el sistema de causa y efecto, ya que no siempre hay una relación entre la causa y el efecto, puede que esto sea cierto en algunos casos, usted se da un golpe en el dedo pequeño del pie y grita "oh". Pero eso no implica que siempre tenga que ser así. Tomaremos como ejemplo el caso del video anterior, de Pedro, el cual sentía miedo a relacionarse con los demás, ese miedo le llevaba a enojarse, no solo con los demás sino también consigo mismo, tal vez a Pedro sus padres le pegaban cuando era niño y ahora le cuesta trabajo contener su enojo, no puede sacar la conclusión de que lo uno sea causa de lo otro. Tal vez sea este el caso, pero es probable que no exista relación alguna. Aún suponiendo que fuese causal, pueden contribuir muchos otros factores. Ahora bien, escarbando en el pasado de Pedro, ¿Pedro cree realmente que todos y cada uno de los ingredientes están relacionados con el asunto que le atañe ahora? ¿Los arrebatos de ira de su madre le enseñaron a ser explosivo cuando se enfada? ¿O fue la frialdad de su padre? ¿Fueron ambas cosas? ¿O ninguna? Rememorar los acontecimientos de su vida en busca de causas que expliquen sus dificultades presentes conlleva el problema añadido de que puede haber conexiones que usted no advierta. Y su memoria no es perfecta, de modo que olvidará algunos hechos importantes y recordará detalles irrelevantes. ¿Qué pasa si después de escarbar en el pasado solo afloran oropeles, pero usted y su terapeuta siguen profundizando como si hubiesen hallado un filón de oro? En el mejor de los casos, perderá una gran cantidad de tiempo dando rodeos, aunque finalmente llegue a su destino. Sin unas leyes precisas que le guíen,
como las que tiene un químico o un físico, ¿cómo sabe qué es lo que hace que algo suceda? Si en principio cualquier cosa puede ser causa de otra, siempre y cuando sean consecutivas, se corre el peligro de que, una vez haya adoptado una teoría, usted se limite a tomar los aspectos que encajen en ella y descarte el resto. Tal como Abraham Maslow tuvo el atino de señalar, cuando la única herramienta de que dispones es un martillo, una infinidad de objetos cobran aspecto de clavos. Incluso si la psicología llegara a convertirse en un instrumento de precisión, qué bien le haría descubrir las causas de su malestar presente. ¿Acaso llevar una etiqueta, o ser catalogado de amargado, hará que se sienta mejor? Saber que tiene una caries no hace que le duela menos, el empaste es lo que le aliviará. Comprender que le duele la cabeza porque ha recibido el golpe de una pelota alta no le hará sentirse mejor, aunque una aspirina tal vez alivie su dolor. Ciertamente, usted debe prestar más atención a su higiene dental y mejorar su habilidad para recoger pelotas altas cuando juegue a béisbol, y de este modo evitar tales dolores en el futuro. Ciertamente, algunas personas se sentirán aliviadas al descubrir el origen de su dolor psíquico mediante la psicología, y otras serán capaces de seguir una línea de conducta que les proporcionará alivio una vez que hayan entendido la causa. Sin embargo, para la mayoría no bastará con indicar esta de manera precisa. Pasarán meses o incluso años cavando hasta que den con la grava provechosa, y entonces su respuesta probablemente sea, ¿y ahora qué? Conocer la causa del dolor psíquico pero no tener un camino para mitigarlo hará que algunas personas se sientan incluso peor. Saber que está deprimido porque su matrimonio se está yendo al traste puede que solo sirva para hundirlo más en esa depresión, ya que usted no puede retroceder y cambiar el pasado. Por lo tanto debemos reflexionar y entender que no todos nuestros problemas tienen un nexo causal que lo llevó a lo que es hoy en día, y que en muchos casos así encontremos ese nexo, no nos hará sentir mejor. Aquí es donde nosotros a través de estos videos, entraremos a buscar la solución más adecuada para resolverlo. Muchos hemos pasado por la consulta de un psicólogo, y aunque muchos se hayan beneficiado en un primer momento de tales experiencias, a muchos la psicología no nos basta para alcanzar la paz interior. A mi modo de ver la terapia, tanto como el asesoramiento, es ante todo un arte. Presenta demasiados elementos subjetivos como para ubicarla en el reino objetivo del laboratorio científico. Y, sea como fuere, debemos permitir que nos etiqueten con cualquier clase de síndrome o trastorno por el mero hecho de hacer frente a un desafío emocional, intelectual, psicológico e incluso filosófico? Por supuesto que no. La psiquiatría tampoco consigue manejar de forma conveniente los problemas cotidianos de los que la mayor parte de la gente siente necesidad de hablar. A causa del énfasis posfreudiano que se pone en las enfermedades de origen biológico con síntomas mentales o emocionales, y en la receta de medicamentos para controlarlos, la psiquiatría únicamente afecta a una parte muy pequeña de la población. Quienes padecen disfunciones debido a enfermedades físicas que escapan por completo a su control, como los maníacos depresivos, se ven aliviados con la medicación. Para hacer frente a un problema de esta clase debe dirigirse a la consulta del psiquiatra. Ahora bien, si su problema está relacionado con la identidad, los valores o la ética, lo peor que puede hacer es permitir que alguien le endilgue una enfermedad mental y le extienda una receta. Ninguna pastilla hará que se encuentre a sí mismo, que alcance sus metas o que obre como es debido. Si la raíz de su problema es filosófica, no hallará nada en los estantes de la farmacia que le proporcione un alivio duradero. Todos sentimos debilidad por las soluciones rápidas. Hemos confiado en que la tecnología mejoraría nuestras vidas y nos daría respuestas fáciles a todo. Además, nuestra sociedad adopta con ansia todo tipo de excusas que convierten la responsabilidad personal en algo indeseable. Hasta los fumadores que siguieron con su paquete diario de cigarrillos cuando los perjuicios del tabaquismo eran sobradamente conocidos, ahora demandan a las tabacaleras por haberles provocado cáncer de pulmón, como si dichas empresas fuesen las únicas responsables.
¿Acaso hay forma mejor de librarse de una pesada carga que encasillar toda clase de infelicidad o mala conducta como una enfermedad, fruto de la genética, la biología o las circunstancias, y que por consiguiente escapa a nuestro control? Los invito a reflexionar lo que hemos tratado en este video, abriendo así una nueva óptica para tratar nuestros problemas. Continuaremos con este tema, en un próximo video. Hasta pronto.